Buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de esta noche que se llama Toldot. Toldot, que se puede traducir como generaciones, y se encuentra en Génesis 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les había dicho, Toldot, generaciones, Génesis 25, verso 19 al 28, verso 9. Y en esta porción muy interesante porque aquí conocemos a Esaú o Esav y a Jacob. Pero antes de dar comienzo a la lectura, quiero compartir con ustedes una corta presentación sobre unos conceptos que yo considero que es importante que entendamos. He hablado de esto en otras ocasiones, pero nunca está de más la repetición. Y el concepto de pardes o pardes, que es la interpretación de las escrituras conforme al judaísmo. Conforme al judaísmo, la Torah tiene 70 caras. Por ende, cada verso, cada palabra, cada letra se puede interpretar de 70 maneras. Usan el método llamado pardes, que pardes también se puede definir como huerto o jardín. Y muchas veces los comentaristas llaman o dicen que es como regresar al paraíso, al Edén. Y pardes es un término utilizado en el judaísmo para referirse a un enfoque hermenéutico o método de interpretación de la Torá y otros textos sagrados. Es un acrónimo que describe las 4 formas principales de interpretación que los estudiosos judíos utilizan para entender la escritura, desde lo más literal hasta lo más místico. Estas 4 formas son, número 1, el peshat. Peshat es el significativo literal o simple del texto. El significado literal o simple del texto. Aquí el objetivo es entender el mensaje directo que se transmite tal como está escrito, sin buscar interpretaciones adicionales. Número 2, remés. Remés es una interpretación alegórica o sugerente. Una interpretación alegórica o sugerente. Aquí se busca la pista o indicio que puede estar presente en el texto, como conexiones simbólicas o alusiones a ideas más profundas que no están expresadas explícitamente. Número 3, drash, que de ahí viene el término midrash. Drash es la interpretación homilética o midráshica, que implica un análisis más profundo y creativo del texto. Se busca enseñar lecciones o valores a través de interpretaciones que no son necesariamente literales, sino que pueden incluir historias o razonamientos que amplían el significado del texto. Y por último, el número 4, sod. Sod es la interpretación mística o secreta. Aquí se busca el significado esotérico u oculto de los textos, que a menudo está relacionado con la Kabbalah y otras tradiciones místicas judías. Se considera que el texto tiene niveles de profundidad que no son accesibles de manera inmediata y solo se revelan a través de la meditación o el estudio profundo. Y no se preocupe que siempre pongo el PDF en Telegram, en Facebook, y lo envío por correo electrónico. El concepto de pardes refleja la riqueza de la tradición de interpretación en el judaísmo, mostrando cómo un solo texto puede ser abordado desde múltiples ángulos para extraer significados más profundos. Y estas definiciones las saqué del ChatGPT, que vi que era una forma básica
y simple de interpretarlo, porque yo le aseguro que hay mucho más que lo que acabo de decir. Lamentablemente, solamente en cualquier lenguaje podemos interpretar el peshat. De nuevo, en cualquier lenguaje lo único que podemos interpretar de estas 4 partes es el peshat. Pero el remes, el drash y el sod solamente en hebreo se pueden interpretar. Por eso tantos comentarios, perspectivas y temas encontrados en las porciones semanales de la Torá por judíos. Porque si usted sabe hebreo, puede llegar a todos estos niveles. Si usted no sabe hebreo, usted solamente se queda en el peshat. Por eso un solo ciclo de estudiar la Torá nunca es suficiente. Solamente podemos enriquecernos de la palabra del Eterno estudiándola año tras año, ciclo tras ciclo, hasta lograr ver las 70 caras de cada verso, cada palabra, cada letra. Por eso es que recomiendo que lean Biblias, versiones judías, tal Tanakh o Tanaj, dependiendo cómo lo escriban, que corresponde a la Torá, a los profetas y los escritos, en otras palabras, las escrituras hebreas completas. Y luego está lo que se llama Humash o Humash, que es solamente la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos Tanaj y estos Humash, versiones judías, tienen comentarios por judíos para ir conociendo las 70 caras de la Torá. Si usted quiere profundizar, una Biblia cristiana o una Biblia común, aunque sea una Biblia de estudio, jamás ni nunca va a abarcar el concepto y la perspectiva judía. Usted necesita, si es que le interesa, usted necesita buscarse unas versiones judías. Porque si decidimos ser parte de Israel, necesitamos pensar y ver la Escritura como ellos. La repetición en la plataforma educativa del Eterno. De nuevo, la repetición en la plataforma educativa del Eterno. El año pasado nosotros utilizamos el Humash. Este Humash es de la casa editora ArtScroll y la pueden conseguir en la página electrónica de ellos. También Amazon lo vende. Y es Humash. Recuerden que Humash solamente tiene los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Esta versión de este Humash incluye también la Haftarah asociada con cada porción de la Torá y también incluye los Megilot. Megilot son los otros, lo que llaman Megila o llaman los rollos de otros libros, por ejemplo, Esther, Lamentaciones, Cantar de Cantares, que se leen en festividades específicas. Mientras que la Tanaj, la Biblia Tanaj, que está traducida con comentarios, incluye además de la Torá, tienen los profetas y tienen los demás escritos. En otras palabras, las escrituras hebreas completas. Usted se compra una Tanaj, no va a encontrar el Brit Hadashah. El Brit Hadashah no es parte del Tanaj. Estos son completamente las escrituras hebreas. Y la pueden conseguir en Amazon o en la casa editorial de la Tanaj, que es la que estamos usando este año. Esta fue escrita Editorial Jerusalén de México. Así que si no la consiguen en Amazon, la pueden conseguir, que es la que estamos usando este año. Si han podido comparar hasta el momento, el Humash que usamos el año pasado tiene mucho más comentario que esta, porque esta es una Tanaj completa, tiene, como dije, la Torá, profetas y los escritos, y tiene comentarios, no son muchos, pero tienen, pero imagínense si se le añaden los mismos comentarios que se le añadió al Humash, esto sería doble el tamaño, y con todo y eso es bien gordita. Así que y no es muy fácil de cargar. Pero es importante que si usted realmente quiere profundizar en los estudios de la Torá, profundizar en los estudios de los profetas y los demás escritos, necesita tener una versión judía. De nuevo, una versión cristiana o una versión católica o una versión que no sea judía no le va a dar
las 70 caras de la Torá, no le va a dar esa perspectiva, esa oportunidad de usted estudiarla. Y de nuevo, al menos que usted sepa hebreo, se va a quedar a nivel de peshat o literal. Comentarios de Rashi, si usted se consigue, también está la Torá con comentarios de Rashi. Rashi, si ustedes saben, es un sabio comentarista de la escritura, pero él básicamente se queda a nivel literal, en el peshat. ¿Okay? Rashi usualmente lo que hace es quedarse a nivel literal. Pero hay otros comentaristas, otros sabios, que usted puede leer sus perspectivas si consiguen Biblias Tanaj o Humash con comentarios. ¿Okay? Y simplemente quería presentarle eso porque necesitamos entender cómo nuestro hermano Judá entiende la Escritura. Porque usted no puede ir y hablarle de cosas que no están de acuerdo con lo que ellos conocen y entienden porque no les va a escuchar. Sin embargo, he escuchado de amistades judías que han tenido la oportunidad de leer el Brit Hadashah, por leerlo, como decir leer cualquier otro libro de referencia. Todos dicen lo mismo, el Brit Hadashah es un libro judío. Lo que está escrito ahí tiene perspectivas judías. Pero cuando usted lo presenta con la perspectiva no judía, usted no va realmente a llegar a ello. Así que sí, ese es nuestro enfoque en el futuro, poder dialogar con nuestro hermano Judá y poder presentarle a nuestro Mashiach. Tenemos que pensar como ellos, si no, no nos van a escuchar. ¿Okay? De nuevo, el PDF lo pongo más adelante. ¿Y por qué le digo eso? Le presenté esa sobrepardes sobre la interpretación de la Escritura, porque apenas estamos empezando un ciclo nuevo. Y muchas personas se cansan de los ciclos y dicen, ay, pero si es lo mismo, no es lo mismo. Las lecturas son las mismas, pero la interpretación y el entendimiento que uno adquiera año tras año no es el mismo. Si usted me dice que usted lleva 5 años estudiando la Torah y no ha aprendido nada nuevo, o realmente usted no estaba estudiando, leyendo y escuchando, o se la pasó durmiendo durante todo el tiempo. Que la palabra del Señor es viva, viva, y es pan fresco siempre. El Señor no nos va a dar pan viejo. De nuevo, si a usted le interesa, hágase de algunas versiones judías para que tenga un mejor entendimiento. Y de nuevo, necesitamos pensar como ellos piensan. ¿Okay? Ahora sí, vamos a Génesis. Génesis capítulo 25, empezando en el verso 19. Y la parashat se llama Toldot, que se puede traducir como generaciones. Y dice, estas son las generaciones, o estas son las Toldot de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Yitzhak. Era Yitzhak de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para él por esposa. Recuerden que cuando Yitzhak regresa del episodio o del suceso en el monte Moriah con su padre Abraham, él tenía aproximadamente 37 años. Y aquí tiene 40 cuando él está por casarse. Muchos dicen que después de esa equidad, de ese suceso que hubo de ofrecerlo, pero sabemos que no ocurrió, que cuando él regresa, inmediatamente Abraham envía a su siervo Eliezer para buscarle esposa. Si él tiene 37 y a los 40 se casa con ella, da a entender que pasaron 3 años. Por eso yo les dije que del camino de donde ellos están a Parán Adán, fácilmente les tomó 1 año y medio ir y 1 año y medio regresar. Recuerden que venían en una caravana, muchos camellos, muchas cosas,
Por lo tanto, no es un viaje de aquí a de un día ni de 2 días, son meses largos y fácilmente podemos concluir que tomó año y medio en ir y año y medio en regresar, y por eso ya a los 40, porque cuando tan pronto Rebeca llega, sabe que él entra a la tienda de su madre y la toma por esposa. Y dice, verso 21, y rogó Yitzhak al Eterno, al igual que su mujer, porque ella era estéril. Y aceptó su ruego el Eterno y se embarazó Rebeca, su mujer. Una de las cosas que estaban diciendo los comentaristas es que en la relación entre Rebeca e Yitzhak es la primera vez que se utiliza el término amor. Amor. La relación de ellos es la primera vez que utilizan el término amor en referencia a un matrimonio. Si usted va a Génesis 24, verso 67. En el capítulo 24, verso 67, dice, la trajo Yitzhak a la tienda de Sara, su madre, tomó a Rebeca, fue su mujer, la amó y se consoló Yitzhak después de su madre, dando a entender que el amor que hubo entre Isaac y Rebeca era el amor perfecto. Porque recordemos que él se casa con ella de 40 años, él tiene, ella era estéril, que hemos hablado que la matriarca todas han sido estériles, para reconocer que esos niños que nacen con un propósito especial de parte del Eterno. Por lo tanto, él ora por ella, él no la deja o no se busca otra esposa, ni Rebeca busca una concubina para darle hijos. Recuerden que en la cultura, después que pasaban 10 años, culturalmente el hombre tenía derecho a buscarse una segunda esposa o una concubina para tener hijos con ella. Aquí vamos a ver que pasan 20 años. Con todo y eso, Isaac nunca tomó otra esposa. Su única esposa fue siempre Rebeca. Por lo tanto, él ora por ella. Ella también ruega al Señor, pero dan a entender los comentaristas que Hashem escuchó la oración de Isaac, no más que el de Rebeca, pero que le contestó más bien a Isaac. En el verso 22 dice, pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo, si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Y los comentaristas dan a entender que a donde ella fue a Shem. ¿Se recuerdan de Shem? Shem es el hijo de Noé. Que dan a entender que Shem pudo haber vivido más de 600 años, porque él vio a Abraham, conoció a Isaac, conoció las generaciones de Abraham y conoció a todas las personas desde el diluvio hasta este punto. Y recuerden que dicen que Shem era Melquisedec y que ellos tenían una yeshiva conjuntamente con Eber. Entonces dicen que ella fue a consultar a Shem. Y le contesta el Eterno, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos de tus entrañas se separarán. Y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá. Pero finalmente el mayor servirá al menor. O sea, una profecía, lo que ella recibe con respecto a los niños. Primero que nada, ella no sabía que tenía gemelos hasta que surge esta profecía. Porque ella siente que en su interior, en su útero, está ocurriendo algo que no es normal. Verso 24, se completaron sus días para dar a luz y aquí que había mellizos en su vientre. Verso 25 dice, salió el primero rojizo, todo él peludo como un mantón de pelo, y llamaron su nombre Esav, porque Esav está relacionado con mucho pelo, peludo. Después salió su hermano con su mano haciendo el talón de Esav y llamó su nombre Jacob, porque Jacob, parte del nombre de Jacob, Ekev, puede traducirse como talón, pero también puede traducirse como usurpador. Isaac era de la edad de 60 años cuando ellos fueron dados a luz. O sea que Rebeca estuvo 20 años sin poder tener niños, como les dije.
Era costumbre cultural que ya a los 10 años de un matrimonio, si no había niños, el esposo tenía derecho legal de buscarse otra esposa. Pero Isaac nunca hizo eso y Rebeca tampoco le dio una de sus siervas para tener un hijo. O sea que el amor que él le tenía era lo suficientemente como para esperar que Dios contestara su petición. Verso 27, crecieron los niños y fue Esaú un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Desde este momento en adelante los comentaristas hacen una gran diferencia entre Esaú y Jacob. Es como si fueran opuestos. Uno refleja el bien y otro refleja el mal. Usualmente en la Torah, cuando habla de que un individuo él está en la ciudad o vive en el campo y otro vive en las tiendas, el que vive en la ciudad o en el campo es una persona que no se interesa en estudiar la Torah, una persona que se dedica al mundo, más bien a lo natural, a la carne. Mientras que aquel que habita en tiendas, usualmente que es pastor, son aquellas personas que consideran que son los estudiosos de la Torah. Así que vemos ya esa diferencia entre uno y el otro. Verso 28, amó Isaac a Esaú porque de su casa él comía, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Entonces la pregunta es, siempre está la pregunta de que si Rebeca le contó o no le contó a Jacob la profecía que ella, a Isaac, la profecía que ella había recibido. Muchos creen que no, por lo que sucede más adelante con la situación de la lenteja y todas esas cosas. Y otros piensan que sí, pero que Isaac le gustaba comer carne de caza, o sea que era casada por su hijo, y se inclinaba más a él, mientras que Rebeca, sabiendo la profecía, se inclinaba más al menor porque sabía que el menor iba a ser más grande que el mayor. Verso 29, cocinó Jacob un guiso y entonces llegó Esaú del campo y estaba cansado. Y aquí también los comentaristas dicen que el cansancio no era porque había estado fuera todo el día tratando de cazar un animal, sino que dicen que él había salido y había matado a Nimrod. Si ustedes se acuerdan de Nimrod, que era un cazador grande, famoso, y Nimrod dicen que fue el que hizo la ciudad de Babilonia, el que quizás fue parte de la construcción de la Torre de Babel. O sea, que era un gran hombre y era reconocido como un gran cazador. Y dicen los comentaristas, un midrash, de que Esaú salió ese día y lo mató con intenciones de quitarle una ropa especial que usaba Nimrod, que eso era lo que le ayudaba a ser poderoso cazador. Y según dicen que esas ropas eran las ropas que le pertenecían a Adán y a Eva, pero más bien las de Adán, porque tenían eran las ropas que Hashem le había hecho y que tenían poder, o eso era lo que le daba a él la grandeza de ser quien era Nimrod, y que Esaú fue, lo mató y le robó la ropa. Y dice, entonces dijo Esaú a Jacob, dame a engullir por favor de este guiso rojo, pues yo estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom, porque Edom significa rojo. Así que tenemos dos características de Esaú. Esaú, que era un hombre velludo, tenía mucho pelo. Y número dos, que está asociado con Edom. Edom significa rojo. Le contestó Jacob, vende como el día es claro tu primogenitura a mí. Y dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, entonces ¿para qué me sirve la primogenitura? Recuerden que la primogenitura era bien importante en la cultura. El primogénito era el que se iba a encargar de la familia una vez el padre falleciera. El que iba a tener control financiero, control espiritual y control, no con tanto control, sino cuidado de toda la familia. Y recuerden que Jacob se la pasaba en las tiendas estudiando. ¿Con quién ustedes creen que él estaba estudiando? Con su abuelo Abraham.
Porque otro de los comentarios dice que por qué le está haciendo lentejas. Uno hace el cuento de que Esaú estaba y mató a Nimrod, y cuando él regresa se están haciendo lentejas porque asociaban el guiso de lentejas con luto y dan a entender que ese día Abraham murió. Entonces Esaú, en vez de estar pendiente a que su abuelo había muerto, él está cazando y haciendo de lo suyo, mientras que Jacob está en luto y está haciendo lo que era costumbre en ese tiempo, que son unas lentejas. Entonces dijo Jacob, y además de eso, como se la pasaba estudiando con su abuelo, él entendía la importancia de la primogenitura. Y siendo Esaú como era, él dice, yo sé que Esaú no va a cumplir con su responsabilidad. Y dice, entonces dijo Jacob, júrame como el día es claro. Le juró Esaú y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Comió Esaú, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que Esaú en ese momento no le importó. Él dice, me voy a morir. ¿Por qué él dice que se va a morir? ¿Porque estaba cansado? No, acababa de matar a un hombre. Y él piensa, van a venir detrás de mí, van a querer hacerme lo mismo. ¿Y para qué yo quiero una primogenitura? Y menospreció la primogenitura. Es interesante que si usted va un momentito, vaya al libro de Deuteronomios, capítulo 23, verso 7. Deuteronomios 23, verso 7, hablando de Edom. Recuerden que hay tres nombres asociados con Esaú. Está Esaú o Esaú, Edom y Seir. ¿Okay? Edom y Seir. Donde quiera que usted lea Esaú, Edom y Seir, se refiere a la misma persona, Esaú o sus descendientes. Y en Deuteronomio 23, 7 dice, y aquí son parte de los mandamientos, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Sabemos que Edom, Esaú, es hermano de Jacob. Pero a la misma vez, vayan por favor a el libro de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 1, versos 2 al 3. Malaquías, capítulo 1, verso 2 al 3. Dice, voy a empezar con el 1 para contexto. Profecía de la palabra de Hashem contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Hashem, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Hashem, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. En otro sitio dice, y a Esaú odié. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Recuerden que cuando habla de amar y de aborrecer o de odiar es en referencia al pacto, no es un sentimiento. Hashem ama a Jacob porque Jacob le dio prioridad al pacto, a la primogenitura. Mantuvo responsabilidad del pacto, mientras que Esaú vende su primogenitura y no le importa el pacto, continuar con el pacto. Entonces, cuando dice que odió a Esaú, es que no está dentro del pacto lo que quiere decir. ¿Okay? Sigamos. Capítulo 26. Hubo hambruna en la tierra, aparte de la hambruna primera que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. De nuevo, Abimelech, porque leemos de Abimelech con Abraham, leemos de Abimelech aquí, volvemos. Abimelech era un título. Abimelech, que significa mi padre, el rey. ¿Okay? Recuerden que a los reyes se acostumbraba a considerar como padres.
y era rey de los filisteos en Gerar. Se mostró a él el Eterno y dijo, o sea, el Eterno hablándole a Yitzhak, dice, no bajes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Peregrina en la tierra esta y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo y entregaré a tu descendencia todas estas tierras y se bendecirán por tu descendencia todas las naciones de la tierra. Por causa que oyó Abraham mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. O sea que aquí el traspaso del pacto de Abraham a Yitzhak. Entonces habitó Yitzhak en Gerar. Y preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, y él dijo, mi hermana es ella, porque tuvo temor de decir, es mi esposa, pensando tal vez me maten los hombres del lugar por causa de Rebeca, porque de bello aspecto es ella. O sea, las matriarcas por un lado son estériles, pero por otra son bellas. Que donde quiera que iban, eran un peligro para el esposo. Entonces él hace lo mismo que hizo su papá, que dice que es su hermana para evitar que lo maten a él. Pero sucedió que como se prolongaron allí los días, mirando a Abimelech, rey de los filisteos, por una ventana, vio que he aquí Yitzhak jugaba con Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y dijo, ciertamente aquí que tu mujer es ella. Entonces, ¿cómo dijiste, mi hermana es ella? Le contestó Yitzhak, porque me dije, no sea que muera por causa de ella. Y dijo Abimelech, ¿qué es esto que has hecho a nosotros? Por poco se hubo acostado uno del pueblo con tu mujer y habrías traído sobre nosotros culpa. De nuevo recuerden que a pesar de que son culturas paganas y que tienen muchos dioses, el adulterio era algo que ellos respetaban y consideraban malo. Imagínense, si uno de ellos se hubiera acostado con Rebeca, estando casada con Yitzhak, hubieran cometido adulterio. Verso 11. Entonces ordenó a Abimelech a todo el pueblo diciendo, quien toque a este hombre o a su mujer habrá de morir. Sembró Yitzhak en esa tierra y encontró al cosechar en el año 100 medidas porque lo bendijo el Eterno. O sea que recibió 100 veces más de lo que había sembrado. Se engrandeció el hombre y fue engrandeciéndose hasta que era muy grande. Y él tuvo ganado ovino, ganado vacuno y mucha faena. Por tanto, lo envidiaron los filisteos. No cambia en nada lo mismo que ocurre hoy día con Israel y con los judíos. Envidia. Lo envidian porque son la nación escogida. Lo envidian porque donde quiera que van prosperan. ¿Y por qué prosperan? Porque siguen los mandamientos, los preceptos, los estatutos que Hashem habló. Son personas generosas, cuidan de ellos mismos, de su comunidad. Si buscan la historia de todos los sitios que lo han exiliado o expulsado a los judíos es porque se han engrandecido, porque tienen mucho comercio, porque son prósperos, porque se han multiplicado, y eso lo único que crea es envidia. Dice, verso 15, todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham, su padre, los habían tapado los filisteos y los habían llenado de tierra. De nuevo, nada cambia. Todo lo que crea y hace el judío lo vienen a dañar. Si miran a los que han ido en Israel, ustedes, no tengo yo que decirles, miren y pueden diferenciar dónde vive el judío y dónde vive el que no es judío. El judío cuida de la bendición. El judío mantiene lo que Hashem le da. Agradece y entiende de dónde proviene su prosperidad y su bendición. Los otros, ratones, cucarachas, basura, suciedad, es increíble la diferencia. Entonces, cuando entran y le quitan al judío lo que Dios le ha dado, vienen y lo destruyen. Nada ha cambiado, es lo mismo. Dice, dijo Abimelech a Yitzhak, vete de nosotros porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Los expulsan. El mismo cuento donde quiera que han estado, que lo han expulsado. Se multiplican. ¿Por qué? Porque siguen la Torá. Porque siguen los mandamientos, porque siguen
el pacto que el Padre hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Se fue de allí Isaac, acampó en el valle del arroyo Gerar y habitó allí. Volvió Isaac a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, y que los habían tapado los filisteos después que había fallecido Abraham. Y le puso nombres, como los nombres que les había llamado su padre. Cavaron los siervos de Isaac en el valle del arroyo y encontraron allí un pozo de agua surgente. Pero pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo, es nuestra el agua. Como dicen hoy, es nuestra la tierra. ¿Really? Nunca han leído Génesis. Nunca han leído la historia de Abraham, Isaac y Jacob. La promesa es la misma y sigue pasándose. Entonces llamó el nombre del pozo Esek porque discutieron con él. Cavaron otro pozo y pelearon también por él. Entonces llamó su nombre Sitna. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, pero no pelearon por él. Entonces llamó su nombre Jehobot, porque dijo, pues ahora ha ampliado el Eterno a nosotros y nos fructificaremos en la tierra. Algunos comentaristas comparan esto con el templo. Los primeros dos templos se construyeron, se destruyeron. El tercero, el que va a mantenerse. Así que este último pozo es un reflejo del último templo. Verso 23. Y subió de allí a Beersheba. Verso 24, se le mostró el Eterno en aquella noche y dijo, yo soy Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y aumentaré tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Entonces construyó allí Isaac un altar e invocó el nombre del Eterno. Tendió allí su tienda y cavaron allí los siervos de Isaac un pozo. Recuerden que el establecer un altar, además de agradecimiento, es una forma de simbolizar que esa la autoridad de Hashem y que ese es lugar de Hashem. Abimelech vino a él de Gerar con un grupo de amigos y Pihol, jefe de su ejército. Entonces les dijo Isaac, ¿por qué motivo han venido a mí si ustedes me odiaron y me expulsaron de ustedes? Y le contestaron, hemos visto que está el Eterno contigo. ¿Really? Entonces nos dijimos, haya por favor un pacto entre ambos, entre nosotros y tú, y concertaremos un pacto contigo, que no nos harás mal, así como no te hemos tocado, como hemos hecho contigo solamente el bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito del Eterno. Hacen como que 24 a 48 horas no se acaba de hacer un pacto en Israel y lo rompieron, no Israel. De nuevo, el enemigo, la envidia, no soporta el que haya paz. Entonces ellos, porque ven la bendición que tiene Isaac, dice, sabemos que Elohim, el Dios tuyo, está contigo. Te ha bendecido, te ha prosperado, te ha hecho más grande que nosotros. Vamos a hacer pacto por si acaso, que no nos vayan a dar. Dice verso 31, madrugaron por la mañana, juraron uno al otro, los envió Yitzhak y se fueron de él en paz. Sucedió en aquel día que vinieron los siervos de Isaac y les refirieron respecto al pozo de agua que cavaron y le dijeron, encontramos agua. Entonces lo llamó Shiva. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba hasta este día. Era Esaf de 40 años. Entonces, de nuevo, ponerle nombre a los pozos. Y los pozos son símbolos de muchas cosas, entre ellas sabiduría, agua de vida, la Torá, la bendición. Entonces, al final logra un pozo y ahí no hay pelea y hay la bendición, que da a entender el milenio mesiánico, del tiempo de la época mesiánica, de paz, de tranquilidad, de bendición, de prosperidad. Dice, era Esaf de 40 años cuando tomó una mujer, a Yehudit, hija de Beeri, el Geteo, y a Basemat, hija de Elión, el Geteo. Pero ellas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció cuando era anciano Isaac y se habían debilitado sus ojos para ver, que llamó a Esaf su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le contestó, heme aquí. Dijo Isaac, he aquí ahora envejecido, no sé cuál será el día de mi fallecimiento. Entonces ahora lleva por favor tus armas, tu espada y tu arco, sal al campo y caza para mí una presa. Hazme una comida exquisita, como me gusta, tráela a mí y la comeré a fin de que te bendiga mi alma antes de que haya fallecido.
que era costumbre de nuevo. El jefe de familia está por morir. Cuándo va a morir no sabe, pero quiere dejar su bendición a sus hijos y comienza con el mayor, porque va a pasarle y darle la primogenitura. Y parece que era costumbre hacer una comida exquisita para sentarse ellos y proclamarle la bendición. Entonces, lógico, lo que le gusta a Isaac, ve y caza un buen animalito para un buen guiso para sentarnos a comer y yo te bendigo. Pero Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaf, su hijo. Entonces fue Esaf al campo para cazar una presa para traerla. Y Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí oído a tu padre hablando a Esaf, tu hermano, diciendo, tráeme una presa, hazme una comida exquisita, la comeré y te bendeciré delante del Eterno antes de mi fallecimiento. Entonces ahora, hijo mío, oye mi voz a la que yo te ordeno. Anda, los ruego al rebaño y toma para mí de allí 2 cabritos buenos y los haré una comida exquisita para tu padre como él desea. Luego la llevarás a tu padre y él comerá a fin de que te bendiga antes de que fallezca. Y contestó Jacob a Ribca, a su madre, he aquí que Esaf mi hermano es un hombre velludo mientras que yo soy un hombre lampiño. Quizás me palpe mi padre y quede a sus ojos como engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Entonces le dijo su madre, sobre mí sea tu maldición, hijo mío. Ciertamente oye mi voz y anda, tráemelos. Fue Jacob, los tomó y los llevó a su madre e hizo su madre comida exquisita como deseaba su padre. Y aquí la pregunta, el engaño, ¿está permitido o no está permitido? ¿Era esto plan de Dios o no era plan de Dios? Ella recibió una profecía teniendo los gemelos en su vientre. Ella sabía de qué se trataba, pero también ella sabe que Isaac está por darle la primogenitura y la bendición al mayor, que no es merecedor, que no le interesa. Entonces, ¿no sabía ella de lo que Jacob le había hecho a Esaf? O sea, que hay muchas preguntas, muchas cosas que uno piensa que está pasando. Porque es legal en la forma que él está adquiriendo la bendición. Y tomó Rebeca las ropas de Esaf, su hijo mayor, las más preciadas que estaban con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí dan a entender que la ropa que tenía guardada Esaf son las ropas que él le robó a Nimrod, las ropas de Adán. Por eso estaban escondidas, él la había escondido en casa de su mamá. Entonces se creen que las ropas que ella saca son las ropas que había usado Adán y que fue pasada de generación en generación, que había, lo último las tuvo Nimrod y Esaf vino, lo mató por quitarle la ropa. Dice, las pieles de los cabritos las vistió sobre las manos de él y sobre la parte lampiña de su cuello. Imagínense cuán velludo era Esaf y cuán lampiño era Jacob, que la piel de un cabro, usted sabe la piel de un cabro, le pone eso para que si lo toca Isaac, diga que ese es Esaf. Yo imagino que ese hombre gastaría jabón como loco. Verso 17. Y entregó la comida exquisita y el pan que había hecho en manos de Jacob su hijo. Entonces él vino a su padre y dijo, Padre mío, y este contestó, heme aquí. Pero miren las veces que él pregunta, porque él tiene sus dudas si es o no es Esaf. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y no sé por qué esto siempre me recuerda el cuentito de la Caperucita Roja. ¿Y quién? ¿Pero qué diente tan grande, oye, abuela? Y dijo Jacob a su padre, soy yo, Esaf, es tu primogénito. ¡Qué mentira! Hice conforme a lo que me hablaste. Levántate, lo ruego, siéntate a la mesa y comerás de mi casa a fin de que me bendiga tu alma. Pero dijo Isaac a su hijo, ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y contestó, porque hizo encontrar el eterno Elohim tuyo delante de mí. Ya ahí la sospecha se hace más grande porque sabemos que Esaf nunca hablaba del eterno. Pero aquí él le da la gracia, la bendición,
la victoria, o sea, de que consiguió rápido para hacer su guiso. El Eterno me bendijo. Y Isaac está con... Y le dice, entonces dijo Isaac a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para saber si tú eres mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a Isaac su padre, lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las manos de Esaú su hermano y lo bendijo. Entonces la pregunta es, ¿sabía que era o que no era? ¿Sabía él de la profecía? ¿Entendía él que Esaú no era digno de recibir la primogenitura, pero Jacob sí? Le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y le contestó, yo soy. Entonces Isaac dijo, acerca a mí, comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. 6 veces le hace pregunta porque duda si es o no es Esaú. Le acercó y comió y le trajo vino y bebió y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo y dijo, veo que el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que ha bendecido el Eterno. Que en otros comentarios dice que el olor le olía a el Edén. Recuerden que si son las ropas que eran de Adán, aún mantenían el olor del Edén. Y aquí viene la bendición. Te entregue Elohim del rocío del cielo y de la gordura de la tierra y abundancia de cereal y vino. Te sirvan los pueblos y se postren a ti los reinos. Sé soberano de tus hermanos y se postren a ti los hijos de tu madre. El que te maldiga, maldito sea. Y el que te bendiga, bendito sea. Sucedió que cuando hubo terminado Isaac de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, Esaú su hermano venía de su casa. Y él hizo también una comida exquisita y la trajo a su padre. Y dijo a su padre, levántase mi padre y coma de la casa de su hijo a fin de que me bendiga tu alma. Entonces le dijo Isaac su padre, ¿quién eres tú? Y contestó Esaú, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces se estremeció Isaac con un gran estremecimiento enorme y dijo, ¿quién entonces es el que cazó una presa? Me la trajo y comí de todo antes de que tú vinieras y lo bendije. Pues también bendito sea, porque lo que él proclamó no lo puede tomar para atrás. Le dio la bendición del primogénito. A pesar de que él tenía dudas, lo bendijo. Y ahora aparece Isaac con otra comida. Cuando oyó Esaú las palabras de su padre, profirió un grito grande y amargo enormemente y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero le contestó, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Entonces Esaú dijo, ¿acaso no es por eso que se llama su nombre Jacob? Es engañador. Porque procedió astutamente conmigo ya 2 veces. A mi progenitura tomó y he aquí ahora tomó mi bendición. Además dijo, ¿acaso no me dejaste una bendición? Respondió Isaac y dijo a Esaú, he aquí soberano lo puse sobre ti. A todos sus hermanos se los entregué por siervos y de cereal y de vino lo he provisto. A ti entonces, ¿qué te haré, hijo mío? Dijo Esaú a su padre, ¿acaso una sola bendición tienes tú, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Imagínense. Y él está, póngase en el lugar de él. Pero a la misma vez, él se lo buscó. Vendió la primogenitura. No estaba interesado en estudiar con su abuelo. ¿Saben lo que es? El privilegio de sentarse a los pies de Abraham. Entonces respondió Isaac su padre y le dijo, he aquí que en la gordura de la tierra estará tu morada y en el rocío del cielo desde arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás.
pero será cuando reclames que descargarás su yugo de sobre tu cuello. Y detestó Esav a Jacob por la bendición con la que lo había bendecido su padre. Y dijo Esav en su corazón, se acercarán los días de duelo por mi padre y entonces mataré a Jacob, mi hermano. Así que tiene ya odio hacia su hermano, tiene ya en su corazón tomar venganza por lo que le hizo, que lo que quiere es matarlo. Le fueron relatadas a Rebeca las palabras de Esav, su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esav, tu hermano, se consuela acerca de ti, pensando para matarte. Entonces ahora, hijo mío, oye mi voz, levántate y huye por ti a Labán, mi hermano, a Harán. Habitarás con él unos años hasta que se vaya la furia de tu hermano, hasta que se vaya la ira de tu hermano contra ti y se olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré para tomarte de allí. Porque, ¿por qué de perder a ambos en un mismo día? O sea, ella por evitar que Esav matara a Jacob y que perdiera a ambos hijos a la misma vez, le está pidiendo a Jacob que se vaya para donde está su hermano en Parán, Adán, o en Harán. Dijo Rebeca a Yitzhak, tengo fastidio en mi vida por causa de las hijas de Het. Si toma Jacob mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Porque sabemos que Esav, añadiéndole a todo lo que hacía mal, se casa con mujeres de Canaán. Se casa con mujeres extranjeras, él sabe muy bien que eso no se hace. Y le son un fastidio a Rebeca. Recuerden que son mujeres paganas y que van a traer su cultura, sus dioses, sus creencias, y va a traer problemas. Entonces ella dice, yo no quiero que Jacob haga lo mismo. Por eso vamos a enviarlo para donde mi hermano, para que consiga esposa en la familia. Capítulo 28. Llamó Yitzhak a Jacob, lo bendijo y lo ordenó diciéndole, no tomarás una mujer de las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y aquí le dice que Elohim Shaddai te bendiga, te fructifique, te aumente y seas conjunto de pueblos. Que te entregue la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacerte heredar la tierra de tu residencia que entregó Elohim a Abraham. O sea, la bendición aquí entonces ya no es Hashem solo, ya aquí es Isaac traspasándole la bendición que él recibió de su padre. De nuevo, la descendencia, la tierra. Y envió Yitzhak a Jacob, y este fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esav. Vio Esav que había bendecido Yitzhak a Jacob y lo envió a Padán Aram para tomar para sí de allí una mujer. Y al bendecirlo, le ordenó diciendo, no tomarás una mujer de las hijas de Canaán. Y que había oído Jacob a su padre y a su madre, y fue a Padán Aram. Entonces vio a Esav que eran malas las hijas de Canaán a los ojos de Isaac su padre. Fue pues Esav a Ismael, y tomó a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus mujeres, para él como esposa. No toma de Canaán, pero entonces se va a buscar la de Ismael, que está en Egipto. Como quiera, no fue de familia más cercana, sino de Ismael. Él creyendo mejorar la situación con sus padres, toma una esposa de ahí. Y con respecto a Esav, como dije, se le llama Edom y se le llama Seir. Para el tiempo de Yeshua, para el tiempo del primer siglo, los edomitas no existían como tal, sino que estaban, Roma los llamaba Idumea. Eran del pueblito llamado Idumea, que sí son edomitas, pero recuerden que al estar bajo el imperio romano cambian algunas cosas, y mientras antes del imperio romano sabemos que hubo una época en que los hasmoneos gobernaron todo Israel,
aproximadamente me parece que un tiempo como de 100 años. Y durante ese tiempo obligaron a los de Idumea convertirse al judaísmo. De ahí es que Herodes era edomita porque era de Idumea y su familia fue obligada a convertirse al judaísmo. Cuando el Imperio Romano entra, toman a Herodes el Grande para reinar sobre Judea, pero a la misma vez para manipularlo, porque es judío por conversión, pero no es judío de nacimiento. Y ustedes saben que conforme dice la Torá, las profecías, que el rey de Israel tiene que ser descendiente de David. Herodes no era descendiente de David, Herodes era descendiente de Saúl, de Edomita. Por eso el pueblo de Israel, los judíos en Judea, nunca lo querían. Y hubo un tiempo en que Herodes mató a todos los rabinos de su época, a su tiempo, y dejó tan solo a uno que era medio ciego. Y fue a donde él se hizo, hasta cierto punto, lo tenía preso, lo tenía dentro de su palacio, estaba casi ciego, pero hablaba con él y se da cuenta de que los rabinos tenían mucha sabiduría. Entonces él le dice, fue un error mío matar a tantos rabinos. ¿Cómo puedo hacer para mejorar la situación? Y que este señor, que era rabino, que era ciego, le dice, bueno, ya el daño está hecho, pero algo que puede hacer es dedicarte a estudiar y engrandecer el templo, dedicarte al templo. Entonces de ahí que Herodes toma la idea de embellecerlo alrededor del templo y ahí donde el complejo del templo es engrandecido. Él le añade partes y lo hace más grande para tratar de tener favor con el pueblo, pero sabemos que realmente nunca tuvo favor con ellos. Por lo tanto, Herodes es de Saf. Y siempre hubo esa discordia entre Esaú y Jacob y sus descendientes, de tal manera que Esaf siendo Edom, Herodes siendo de Edom, y sabemos que Herodes mató muchos judíos, hizo mucho daño también al judío. Después que el Imperio Romano tomó posesión de todo Israel, hizo tanto daño porque de todos los imperios que dominó sobre Israel, Roma fue el más cruel. Los judíos asociaban a Edom o a Esaú con Roma. Entonces dicen hoy día de que Roma como tal es Edom o es Esaú. No tan solo eso, que van más allá y dicen que el cristianismo es Esaú, es Edom. Y tenemos que entender que para el judío cristiano es de católico en adelante. Si usted dice que es cristiano, ellos lo que piensan es que usted es católico. Ellos no hacen ninguna diferencia entre el catolicismo y la reformación y los protestantes. Entonces, aún hoy día en el judaísmo ven al cristianismo como Esaú, como Edom, como el hermano, fíjense, hermano, pero que quiere destruir al otro. Entonces nosotros tenemos que mostrarle que no es así. Tenemos que volver al plan original y perfecto del Padre. Y de nuevo, por eso digo que si usted no se conoce cómo ellos piensan, sus comentarios, sus perspectivas, recuerden que la Torá tiene 70 caras, y si nosotros por no saber hebreo vemos más que una, nos faltan 69 lados por conocer, y a través de nuestro hermano Judá que podemos tener mejor entendimiento. De la única forma que podemos, esa brecha que existe, porque nos ven como Edom, nos ven como Esaú, nos ven como aquel que quiere matar, que quiere destruir, que quiere quitar. ¿Cómo vamos a reconciliarnos si no entendemos? ¿Okay? Así que quería dejarlos con eso. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta aquí o alguien
que esté conectado con nosotros. Recuerden que a veces, por alguna razón, estamos teniendo problemas con los micrófonos. Si usted quiere, puede escribir su pregunta en el chat. ¿Alguna? Ok, la pregunta es que si el Abimelech de Isaac en Génesis 26 es el mismo Abimelech en Génesis 20. No creo que sea el mismo Abimelech. Lo que dije, Abimelech más bien era un título, como decir faraón. Todos los faraones le llaman faraón, pero no es el mismo faraón. Es un título que se pasaba a los que gobernaban. Por lo tanto, yo pienso que es otro Abimelech, porque el título que se le daba a estos individuos que estaban reinando o gobernando en estos lugares. Por eso se llama Abimelech, ambos. Dudo, puede ser que sea el mismo, pero también lo más probable es que no sean iguales. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien aquí? Nadie. No sé si hay alguien en Facebook o alguna otra pregunta. Okay. Está bien, mis hijos, si no hay preguntas, recuerden que mañana a las 8 el pastor Vargas con el Shaharit y luego a la 1 de la tarde estaremos aquí en la Minjá. Recuerden, por favor, mantener en oración a la esposa del pastor Vargas, la pastora Sari. Todavía se encuentra hospitalizada. Esperamos con el favor del Señor que recupere pronto y pueda estar con nosotros de nuevo. Así que si no hay ninguna pregunta o comentario, mañana a las 8 de la mañana con el pastor Vargas, a la 1 estaremos aquí para la Minjá y luego nos quedaremos para cerrar el Shabbat. Así que si no hay nada más, mis hijos, muchas gracias por su atención, por conectarse con nosotros y estudiar conjuntamente con nosotros. Así que muchas bendiciones, Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el Señor lo permite.